Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y directo hoy, octubre 11 del año 2022. Quiero dar paso a agradecer a los hermanos que han sacado su tiempo para escuchar esta transmisión. Primeramente de este lado, un abrazo a la distancia para Maximiliano Morales, para nuestro hermano Marcos Castro allá en Ecuador, Gregorio Escalante, Abraham Portocarrero allá en Argentina. También un abrazo a la distancia a las personas que están conectados ya en las redes sociales. Tenemos a Lili Santamaría, un abrazo a la distancia desde México. Tenemos a Irma Martínez desde Venezuela. También para todas las personas que van a ver esta transmisión, mis hermanos queridos, qué bueno volver a compartir un mensaje, un estudio más con ustedes. El día de hoy tenemos Gálatas capítulo 3. Así que mis hermanos queridos, espero pues que este estudio sea de edificación para su vida espiritual. Anhelamos en el Señor que les guste, que puedan no solamente ser oidores, sino también hacedores de cada palabra que se transmite aquí en este ministerio. Quiero saludar a mi hermano Edgar Escobar y también para mi hermano Albertito Contreras, allá a la distancia. Un abrazo grande. Espero que se encuentren muy bien. Así que, bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a la lectura? Pero previo a eso, vamos a la oración. Así que, mis hermanos, ahí donde están, acompáñenme para orar. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias porque te ha parecido bien, porque has permitido que podamos reunirnos entre hermanos y amigos y también conocidos para que podamos hacer un estudio del capítulo 3 del libro de Gálatas. Padre Santo, rogamos, clamamos a ti discernimiento de tu Santo Espíritu para poder entender este estudio en el nombre de Jesús. Padre Santo, anhelamos y rogamos que no solamente se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, sino también que podamos compartir a todas las personas que más podamos. Sobre todo en estos tiempos muy difíciles, en donde aparentemente hay muchas denominaciones que traen o llevan la sana doctrina. Aparentemente menciono esa palabra porque terminan finalmente desviándose en un supuesto o un nuevo, entre comillas, evangelio. No es que haya un nuevo evangelio, ya lo vimos en el capítulo 1 de este libro de Gálatas, sino que hay muchas personas que quieren pervertir este mensaje, el mensaje de salvación. Y hoy, Padre Santo, nos damos paso al capítulo 3 del libro de Gálatas. Así que rogamos, clamamos, suplicamos discernimiento de tu Santo Espíritu para que pueda ser asimilado en nuestras vidas como cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, quiero saludar a Nelson Martínez, que también ya está conectado. Bueno, voy a poner en pantalla el texto Gálatas capítulo 3. Las personas que están viendo la transmisión lo van a ver en pantalla, y las personas que están aquí no lo voy a poder poner porque se supone que todos ustedes han traído vuestras Biblias. Es muy importante, cada vez que vaya a un estudio, usted tiene que ir con la palabra, con la Biblia, con la espada, y traiga su cuadernito, traiga ahí para hacer sus anotaciones. Y es muy importante porque, pues imagínense, a veces nosotros nos podemos olvidar, somos seres humanos. Pero si usted hace sus anotaciones y constantemente está cuadrando, revisando, chequeando, escudriñando, usted va a aprender de una manera más rápida. Así que bueno, no podemos aprender tampoco. Usted puede hacer todas las anotaciones posibles, pero si la presencia del Espíritu Santo no está en nuestras vidas, ayudándonos, porque Él es el Paracleto, o sea, ayudándonos a poder recordar, ayudándonos a poder entender su palabra, pues difícilmente nosotros pues vamos a entender la palabra, y eso simplemente va a quedar pues como que estamos leyendo el periódico de ayer. Entonces ya no serían las buenas nuevas, sino que sería pues algo que lee y lee y lee. Y es por eso que hay muchas personas que se lanzan, vamos a leer, ya he leído la Biblia 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero no se les ha quedado nada. Es increíble, eso pasa. Mucha gente lee por leer, pero no
pide, ¿no? Clama al Padre Celestial discernimiento de su Santo Espíritu para que en el nombre de Jesús podamos nosotros entender y dar paso al estudio. Así que, mis hermanos queridos, Dios bendiga a mi hermano Víctor Macei, que ya se une aquí a la transmisión en vivo y en directo desde Colombia. Ahí lo ven a mi hermano Víctor Macei. Hoy vamos a arrancar con el capítulo 3 del libro de Gálatas. Así que yo acabé de mencionar que lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión, pero para nosotros no lo pongo pues porque hemos venido cada uno con nuestras Biblias. Así que lo voy a poner ahí en pantalla. ¿Qué les parece, mis hermanos? No sé si se ve ahí salió la imagen. Perfecto. Gálatas 3. Usted lo puede leer de corrido y rogamos al Señor que podamos alcanzar a terminar el estudio. Mi hermano, bienvenido. Gálatas capítulo 3. Bueno, muy buenas noches a todos. Un cordial saludo. Es un inmenso placer estar conectados compartiendo con Gálatas 3, versículo 1 en adelante. Oh Gálatas sensatos, sino para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, pues ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas
la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada al creyente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que ya no hay ni para qué hacer estudio, mi hermano Víctor Macei. O sea, y me quedo así con los brazos cruzados. Yo creo que ya no hay que hacer estudio. O sea, imagínense. O sea, yo como dice, más claro no canta el gallo. Pero bueno. Bueno, mis hermanos queridos, espero que me acompañen con vuestras Biblias. Vamos a empezar por Gálatas capítulo 3, versículo 1. Mis hermanos que están viendo la transmisión en pantalla, se los voy poniendo. Tenemos ahí a nuestro hermano Pablo de entrada que le va diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La Nueva Versión Internacional dice Gálatas torpes. Otra versión de la Biblia dice: oh Gálatas insensatos. Este es el término mente, o sea, nous, con el alfa privativo, el cual es traducido como insensato. Pablo enfatiza acertadamente que ellos no habían pensado en las implicaciones de las enseñanzas falsas de los judaizantes. Como siempre, estos falsos maestros debieron de haber sido fuertes, talentosos y con personalidades lógicas. Cuando el texto menciona ¿quién os fascinó?, el uso del pronombre singular ¿quién? Puede ser un método de señalar un falso maestro primario a quien Pablo se refería con posterioridad. Nuestro hermano Pablo mencionó una vez más: ¿quién os fascinó? Así con asombro. ¿Quién os fascinó? Pero esto sería leer mucho dentro de ese mismo contexto, desde que el plural es utilizado en el capítulo 5, versículo 12. Cuando el texto menciona fascinó, es más o menos una metáfora para una confusión mental. Sin embargo, algunos estudiosos ven que en este contexto es como una alusión del Antiguo Testamento cuando menciona al ojo malvado. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 15, versículo 9, Deuteronomio capítulo 28, versículo 54, Proverbios 23, 6 y Mateo 20, 15. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Cuando el texto menciona esto, el papiro griego koiné, encontrado en Egipto, muestra que la palabra presentado ahí significa presentar vistosamente a un anuncio legal oficial enviado públicamente. Esta metáfora utilizada por las enseñanzas y predicaciones de nuestro hermano Pablo, claramente de la persona y el trabajo de Jesucristo. Evidentemente las iglesias de Gálatas estaban convirtiéndose a las enseñanzas de nuestro hermano Pablo sobre el legalismo judío. Cuando el texto menciona como crucificado, Dios bendiga al hermano Germino, un abrazo a la distancia. Cuando el texto menciona como crucificado, el término crucificado es un participio pasivo, implicando que Jesús permanecía siendo el crucificado.
Mateo 28:5 lo corrobora Marcos 16:6, Primera de Corintios 1:23 y Primera de Corintios 2:2. Este puede ser el título El crucificado, el cual tiene el artículo. Cuando lo vemos a él tenía las marcas de la crucifixión. Mateo capítulo 28 versículo 5, Marcos 16:6 y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 para corroborar. La voz pasiva puede hablar de Dios el Padre. Isaías capítulo 53 versículo 10 para corroborar. Juan 3:16 y Segunda de Corintios 5:21. Los manuscritos más antiguos no tienen esa frase entre vosotros para no obedecer a la verdad. Los manuscritos, ojo, más antiguos. Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando el texto menciona recibisteis el Espíritu, mis hermanos, recibir el Espíritu Santo no es un acto secundario de gracia. Esto ocurre cuando uno se convierte en cristiano. Romanos capítulo 3, versículo 12 lo corrobora y Romanos 8:9. El Espíritu aquí es visto como una señal de la nueva era, hablado en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Más allá de este punto, en Gálatas, Pablo menciona el Espíritu Santo 16 veces. La Nueva Versión Internacional dice: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? El término fe, o sea, pistis en el original griego, es utilizado repetidamente en este capítulo y puede ser interpretado o traducido o como confianza o también como creer. El concepto de creer y confiar son muy similares. En este contexto, con el artículo definido, este término se refiere al cuerpo de la verdad cristiana. Lo vemos en Judas capítulo 3 y Judas 20. Mi hermano, ¿por qué no dice capítulo? Porque Judas solamente tiene un solo capítulo. Por eso digo Judas 3 y Judas 20. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Mire esa reprensión del hermano Pablo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Cuando el texto menciona tan necios sois, este es el mismo término utilizado en el versículo 1. La Nueva Versión Internacional dice: después de haber comenzado con el Espíritu. La versión de la Reina Valera del año 1960 dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Miren, mis hermanos, la estructura gramatical de esta segunda oración puede ser entendida como voz media o voz pasiva. Esto lo corroboramos en la versión Reina Valera del año 1960, la versión Dios habla hoy y también en la Biblia de Jerusalén. La voz media enfatiza las acciones de los Gálatas, mientras que el pasivo lo enfatiza como un agente externo. La voz media encaja mejor en este contexto. Los Gálatas estaban tratando de completar su salvación por sus propios esfuerzos, cumpliendo la ley mosaica de Éxodo capítulo 20. Nuestra salvación y madurez son apropiadas por gracia, a través de la fe. Los dos términos significantes en esta frase también son usados juntos en Filipenses capítulo 1 versículo 6. El resto de los argumentos de nuestro hermano Pablo se enfocan en el hecho de que los creyentes son completos y maduros en Cristo Jesús. En la declaración que hace Pablo aquí, no está implicando que los creyentes no tomen malas decisiones sobre la manera como viven. La salvación, mis hermanos, es una respuesta de la gracia iniciadora de Dios. Así que también es la vida cristiana una respuesta a la guía del Espíritu Santo por arrepentimiento, fe y un progresivo estilo de vida semejante a Cristo Jesús. Versículo 4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. La Nueva Versión Internacional dice: ¿tanto sufrir para nada? El término padecer
puede referirse al sufrimiento físico. Y hay algunos registros de las iglesias del sur de Asia Menor que experimentaban persecución de parte de los judíos o la misma agitación emocional en su conversión. Lo corroboramos. Hechos capítulo 14, versículo 2, Hechos 14, 5, 14, 19 y 14, 22. Cuando el texto menciona si es que realmente fue en vano, esta es una oración condicional de tercera clase y hay dos teorías sobre esta frase. Primero, que se puede referir al capítulo 1, versículo 16. Segundo, que se puede referir al argumento sostenido de nuestro hermano Pablo sobre la inutilidad espiritual de confiar en el mejoramiento humano de la ley mosaica. Si ellos están revirtiendo esfuerzo humano, entonces la gracia de Cristo no los ayudaba para nada a ellos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 para corroborar. Esto quiere decir por algo exterior, como es la circuncisión, guardar el sábado o dar el diezmo. Versículo 5 tenemos: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando el texto menciona aquel pues que os suministra el Espíritu, mis hermanos, la provisión del Espíritu Santo es una referencia a la salvación inicial. Lo vemos o lo corroboramos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Las personas que no han visto el estudio de Romanos, los invito a verlo. Los invito a suscribirse, a compartir, dar like, comentar y estudiar. El participio es presente activo que también es usado en la provisión de Dios en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10. Los previos usos de la palabra sugieren que significa ser espléndido o dar libremente. Cuando el texto menciona y hace maravillas entre vosotros, este también es un participio en presente activo, lo cual indica que es el efecto continuo de los milagros de la salvación. Los signos y milagros que acompañan y confirmaban el evangelio o los dones espirituales que se manifestaban dentro de las congregaciones de los hermanos gálatas. Cuando el texto menciona y hace maravillas entre vosotros, también los traductores no están de acuerdo en cuanto a la frase y cómo debe de leerse en ti, hablando de los individuos, o entre ustedes, hablando de en medio de algo, hablando de la iglesia, pues no. Ahora viene una pregunta que salta al aire: ¿será que Dios gentilmente o amablemente dio todas sus bendiciones para aquellos que estaban obedeciendo la ley de Moisés? Se las pongo ahí de tarea. Por supuesto que no. Estos milagros, mis hermanos queridos, eran la confirmación de Dios del verdadero evangelio que ellos habían recibido por gracia a través de la fe. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando el texto menciona así Abraham, desde aquí amplifica el ejemplo de Abraham, el padre espiritual y racial de la nación judía étnica. Los falsos maestros pudieron haber usado a Abraham como ejemplo de alguien que creyó en Dios y más tarde fue circuncidado. Esto explica por qué el argumento de Pablo, que fue registrado en Romanos capítulo 4, no es mencionado aquí. Abraham es un paradigma de cómo todos los seres humanos vienen a Dios, tal como aparece en la Septuaginta. Lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6. La salvación y el prestigioso derecho de estar con Dios siempre ha sido por gracia a través de la fe. Esto no era un nuevo mensaje. Por ejemplo, tenemos a Curtis Vaughan, un comentarista, y que menciona en esta frase: implica que como Abraham fue hecho justo delante de Dios por gracia a través de la fe, de esa misma manera los Gálatas. El principio de la fe
está extendido para todos aquellos que tengan fe, aún para los gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 para corroborar, como lo dice nuestra hermana Sherazade Pérez. Un abrazo a la distancia. Cuando el texto menciona y le fue contado por justicia, el verbo calcular es un pasivo aoristo y es un término comercial que significa hacer un depósito dentro de otra cuenta. Romanos capítulo 4, versículo 3 y Romanos 4, 9 para corroborar. La justicia de Dios fue dada a Abraham por el amor de Dios y la fe de Abraham que Dios le daría un heredero. Lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6, pero lo ve mejor en la Septuaginta. Nuestro hermano Pablo menciona la ley de Moisés muchas veces para darle fuerza a su argumento. Ahora, ¿por qué? La pregunta. Bueno, desde que los falsos maestros usaron la ley para hacer su argumento, el apóstol usó la misma técnica para probar que estaban equivocados. Así que Pablo les jugaba en su propia cancha, por así decirlo, o como algunos dicen, les daba de probar de su propia medicina. Los escritos de Moisés, Génesis, Deuteronomio, por ejemplo, fueron la sección más autoritativa del canon hebreo por el judaísmo. Recuerden, mis hermanos, que solo en esta sección estaban de acuerdo los fariseos y los saducios. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cuando el texto menciona esto, esta declaración es el mayor empujón de esta unidad contextual. Esta declaración hubiera consternado a los orientados al judaísmo, de los falsos maestros, por cierto. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 para corroborar. Esta misma verdad es aludida dentro del mensaje de Juan el Bautista y específicamente en las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 8 versículo 37 hasta el versículo 59 para corroborarlo. Lo vemos también en Lucas capítulo 3 versículo 8. Ahora podemos saber cómo fueron los hijos de Abraham por el simple hecho de a quienes ellos conocieron y cómo vivieron. No por lo que sus padres fueron. Recuerden. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No dice solamente los judíos étnicos. Dice: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando el texto menciona y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esta expresión hebraica afirma la entera inspiración del Antiguo Testamento. En este versículo, la escritura es personificada dos veces. La salvación, mis hermanos, la salvación de todos los seres humanos siempre ha sido parte del plan de Dios. Génesis 3:15 para corroborar y Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Solamente hay un Dios y todos los seres humanos fueron hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el amor de Dios hacia su creación, el cual incluye también a los gentiles, es claramente visto en Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Isaías capítulo 45, versículo del 21 al 25. Isaías 60, versículo 1 al 3. Efesios 2:11. Génesis 1, versículo 26 al 27. Génesis 5:1. 9:6, Tito 2:11 y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El mecanismo de esta salvación disponible universalmente es la gracia de Dios a través de la fe humana. Claro, importante aclarar que no todos accederán al arrepentimiento, ya que la escritura dice que muchos son los llamados, pero pocos ¿qué? Los escogidos. No todos van a acceder. Ojo con eso. Seguimos, mis hermanos queridos.
Cuando el texto menciona en ti serán benditas todas las naciones, aquí Pablo cita la promesa de Dios a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis 18, 18 y Génesis 22, 18. La forma hebrea del verbo puede ser una forma pasiva de serán benditas o una forma reflexiva media. Serán benditos ellos mismos. Génesis capítulo 18, versículo 18, Génesis 28, 14, Génesis 22, versículos 16 al 18 y Génesis 26, 4. Sin embargo, en la Septuaginta y en una mención de Pablo es la forma pasiva y no media, porque sabemos que nadie se bendice a sí mismo. Esa bendición está hablando de todos los que van a creer en Jesús el Mesías por fe. No que por haber nacido en Israel, Dios está obligado a salvarlos a todos, aun así fueran brujos o hechiceros. No, Señor, no es así. Por fe, no por haber nacido étnicamente en un lugar geográfico específico en la tierra. En este texto, Pablo combina Génesis capítulo 12, versículo 3 con 18, 18 de la Septuaginta. La salvación de todos los humanos, hecha a la imagen de Dios, siempre había sido parte del plan de Dios. Versículo 9 dice, de modo que a los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Nueva Versión Internacional dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham. La preposición sin, S-Y-N, tiene el significado de participación conjunta con. Y nos muestra la cercana identificación entre Abraham y todos aquellos que tenían fe en Dios. La descripción de Abraham como fiel o creencia enfatiza que Abraham creía en Dios por confiar también en su promesa. La fe del Nuevo Testamento también significa la confianza en la fidelidad de Dios y sus promesas. Sin embargo, recuerden que Abraham no tuvo una fe perfecta. Él también trató de ayudar a Dios para el cumplimiento de su promesa al tener un hijo natural con Agar. Ustedes recordarán. Y ahí es donde vino Ismael. Génesis capítulo 16 lo corrobora. La fe de la humanidad, mis hermanos, no es perfecta. Pero es el objetivo de la fe de ellos. Versículo 10 dice, permítame un segundo que lo pongo también en pantalla. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Nueva Versión Internacional dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. En esta siguiente etapa de discusión, nuestro hermano Pablo se movió de Abraham a los requerimientos escritos legales de la ley mosaica. La discusión retaba la mala teología de los judaizantes que estaban confiando en la adherencia que a la ley caracterizada desde el día de los fariseos de Jesús. Lo corroboramos en Romanos capítulo 10, versículo del 2 al 5. Pablo acierta que el esfuerzo propio para obtener la posición de justicia delante de Dios es el único camino a la condenación. El apóstol conocía este camino muy bien, pero él principalmente se refería a la ley mosaica, la cual es ley en general, para que con el esfuerzo humano y por medio de algunos estándares morales externos se alcanzara justicia. Ahora, ¿cuál estándar no es importante? Ahí va una segunda pregunta que se los dejo en el aire. Mis hermanos, la verdad esencial es que la caída de la humanidad, o después de la caída de la humanidad, nadie puede reclamar que sus logros morales merezcan aceptación por Dios. De hecho, les recuerdo lo que dice Isaías 64:6, que las obras del ser humano
¿no, verdad?, intentando agradar a Dios, son como trapos de inmundicia. Estoy hablando cuando es un ser humano, el hombre común o una persona que no es cristiana. Pero en Cristo Jesús suben como olor fragante ante el Padre Celestial, ante el trono. Ahora, esta propuesta autosuficiente es legalismo, que es algo que está bien activo y lamentablemente prospera entre la gente religiosa. Cuando el texto menciona, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto alude al Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26 y capítulo 28, versículo 58. Aunque la palabra todos no aparece en Deuteronomio 27, 26, pero sí aparece en 28, 58. La maldición de la ley es aludida en Juan 7:49. Si alguno quebranta la ley en alguna manera, aún una sola vez, cae dentro de la condenación de la ley. O sea, si con que falles en una, fallaste en todas. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. La ley del Antiguo Testamento se volvió una oración muerta para todos los seres humanos. Colosenses 2:14 para corroborar. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20 para corroborar. Todos los hijos de Adán han pecado. La ley como un medio de derecho de estar con Dios es solamente aplicable a alguien que nunca comete pecados. Pero ¿qué dice Primera de Juan 1:8 y Primera de Juan 1:10? Que si alguno dice que no peca, pues ya lo hizo mentiroso al Señor. Todos pecamos, mis hermanos. El problema con esto es que todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18 y Romanos 11:32. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el pecado entró por un hombre, pues todos somos pecadores, pasó a todos los hombres. Pero asimismo, como el pecado entró por un hombre entró la salvación. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos al versículo 11 y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Cuando dice justo, pues está hablando del cristiano, ¿no? O sea, está porque es apartado para el servicio de Dios y para adoración a Dios. No es que produzca santidad, eso ya es otro tema que más adelante lo veremos en un devocional, si Dios lo permite. La Nueva Versión Internacional dice el justo por la fe. Aquí Pablo cita Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y es requerido que comparen ese texto con Romanos 1:17 y Hebreos 10:38. Este es un versículo muy ambiguo. Habacuc 2:4 ha sido entendido en diferentes maneras. Primero, el texto masorético, el justo vivirá por su fe. Segundo, la Septuaginta tiene el justo vivirá en las bases de mi fidelidad. Ojo, cuando digo mi fidelidad, o sea, estoy hablando como dice la Escritura, no, refiriéndose a la fidelidad de Dios y no al del ser humano. Por si acaso, el ser humano no va a ser fiel, siempre le va a fallar a Dios. Ojo con eso. Y ojo, no estoy justificando, cuidado. Tercero, el uso de nuestro hermano Pablo favorece la fe basada en la justicia a través de Cristo versus el basado en un trabajo o justicia a través de la ley mosaica. Ahí hay un contraste, mis hermanos. Debe de haber una alusión cubierta a Génesis capítulo 15 versículo 6, porque ambos textos, tanto Habacuc 2:4 y Génesis 15:6, contienen los mismos dos términos de fe y justicia. Dios bendiga a Saray Roblero y a Gisela González. Un abrazo a la distancia. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Voy a repetir el versículo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La Nueva Versión Internacional dice, la ley no se basa en la fe. Otras versiones de la Biblia dice, y la ley no es de fe. Sin embargo, la ley no es de fe.
aquí está la suposición básica. En el caso de nuestra posición de justicia delante de Dios, la elección, escuchen claramente lo que voy a decir, la elección es fe o ley, pero no es fe y ley, no, o es fe o es ley. Los judaizantes habían convertido la fe en Dios, dentro de las reglas para Dios. Aún en el Antiguo Testamento, el individuo israelita estaba bien únicamente por fe personal en Yahweh, o Jehová, como lo quiera llamar usted. Nunca estaban todos los israelitas bien con Dios por ser descendientes de Abraham. Cuando el texto menciona, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esta cita viene de Levítico capítulo 18 versículo 5, enfatizando la importancia de cumplir las demandas de Dios. Pero el Antiguo Testamento es una historia de la inhabilidad de la humanidad para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Lo vemos en Nehemías capítulo 9. El Antiguo Testamento resalta la necesidad espiritual de la caída humana. De la caída humana. Por consiguiente, otra manera de que la salvación fue presentada, la cual en realidad ha sido siempre pues el medio de Dios para salvación, no por el esfuerzo humano, pero sí por fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Les sugiero que lo lean, lo recomiendo. Imprímalo, péguenlo en la pared de su casa. Salvación por gracia a través de la fe es la esencia del nuevo pacto. Jeremías capítulo 36, versículo del 22 al 36. Léalo detenidamente cuando tenga tiempito antes de dormir. Hechos capítulo 2, Romanos 4, Tito 3:5, Efesios 2, versículo 8 y 9. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Qué fuertes esas palabras. Cuando el texto menciona Cristo nos redimió, aquí Pablo se refiere a la expiación de Cristo. Él nos compró para que nosotros no pudiéramos ser comprados por nosotros mismos. Es algo imposible. Isaías 53, Marcos 10:45 y 2 Corintios 5:21. El término redimido o rescatado significa volver a ser comprado de la esclavitud o capturado. Lo vemos en Hechos 20:28, 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23 y 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Hay fundamentalmente dos términos legales hebreos que expresan este concepto. Primero, Gaal, el cual básicamente significa ser libre por medio de un precio pagado. Imagínense, una forma del término Goel agrega a este concepto un intermediario personal, usualmente un miembro de la familia, por ejemplo, un pariente redentor. Este aspecto cultural de los derechos para comprar de nuevo, o sea, objetos, animales, tierra o parientes, es transferido teológicamente a la liberación de Yahweh de Israel hacia el pueblo de Egipto. Perdón, de Israel saliendo del pueblo de Egipto. Acuérdense que estaban ahí, pues, ¿no? Estaban, vamos a llamarlo, presos. Éxodo 6:6 para corroborar, Éxodo 15:13, Salmo 74:2, Jeremías 31:11, Levítico capítulo 25, versículo 27, Ruth 4:15 e Isaías capítulo 29, versículo 22. Él se convierte en el Redentor. Job 19:25 para corroborar, Salmos 19:14, Salmos 78:35. En el Nuevo Testamento hay varios términos utilizados para expresar el concepto teológico. Primero tenemos la palabra agorás, con Z al final, agorás. Lo vemos en 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23, 2 de Pedro 2:1, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 15:34. Este es un término comercial, el cual refleja un precio pagado por algo.
Mis hermanos, nosotros somos gente comprada que no controlamos nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo Jesús. Hablo de los cristianos. Segundo término es exagorás. Lo vemos en Efesios 5:16 y Colosenses 4:5. Este también es un término comercial y refleja la muerte irreemplazable a nuestro favor. Jesús llevó la maldición de un cumplimiento basado en la ley que los pecadores humanos no podíamos alcanzar. Él llevó la maldición por todos nosotros. Deuteronomio 21:23 para corroborar. En Jesús el Señor, la justicia y amor de Dios se fusionó en perdón completamente, aceptación y también acceso, porque por medio de él accedemos al Padre Celestial. Tercer punto tenemos ahí antilitrón. Este es un texto crucial como Tito, capítulo 2, versículo 14, el cual está vinculado con la liberación de la muerte irreemplazable de Jesús en la cruz. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, para corroborar. Él es el único sacrificio aceptable. Y perdón que vaya a utilizar un ejemplo. Ningún ser humano puede morir para expiar sus propios pecados. El Papa Juan Pablo II no pudo haber muerto para expiar los pecados de todos nosotros. Mi hermano Víctor Massey no puede morir para expiar por todos nosotros nuestros pecados. Él tendría que morir para expiar los suyos y después los de otros. O sea, ninguno, mis hermanos. La obra perfecta de Cristo Jesús, Señor nuestro, es el único sacrificio aceptable, el único que muere por todos. Juan 1:29 para corroborar, Juan 3, versículos 16 y 17, 1 de Timoteo 2:4, 1 de Timoteo 4:10 y Tito 2:11. Cuando el texto menciona, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, por cierto, maldición. Mis hermanos, este versículo cita al Deuteronomio 21, versículo 23, el cual es utilizado para describir a alguien quien ha sido muerto y públicamente colgado o crucificado como un acto público de humillación. Esta manera tan inapropiada de ser muerto fue interpretada como una maldición por Dios. Isaías 53:4 y también Isaías 53:10. La crucifixión de Jesús, el Señor, como un sustituto sin pecado, significa que Él tomó la maldición de la ley Él mismo, pero por nosotros. Una vez más, es la justicia de Dios imputada en Cristo Jesús a favor de nosotros, miserables pecadores, que íbamos camino a la muerte eterna. Sin embargo, Él en su misericordia, ya ustedes saben, decidió escoger a unos para salvación. 2 Corintios 5:21 para corroborar. Esta verdad, mis hermanos, es abrumadora, pues Él toma la maldición por nosotros. Y Él mismo cumplió con la ley. No la cumplió el cabecilla de la secta Raíces Hebreas. No la cumplió Elena G. de White, la fundadora de la secta de los Adventistas del Séptimo Día. No la cumplió Ezequiel Gamonal Ataucusi, el cabecilla de la secta Aemimpu, allá en Perú. No la cumple ni la cumplirá ninguno de las sectas judaizantes que lo quiera arrastrar de vuelta al Sinaí, al Éxodo 20. No, mis hermanos, no. Como cristianos, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que no lo arrastren al Sinaí. Cuidado. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios por ese texto. Versículo 14. Acuérdese, péguelo en la pared de su casa. El propósito de estas dos oraciones aquí sirve para describir el propósito de Dios en el llamamiento de Abraham para traer al pagano.
dentro de las bendiciones gozadas por Israel a través de la promesa de Abraham, y que por fe todos puedan recibir el Espíritu Santo, el cual fue la señal prometida de la nueva era. Génesis capítulo 12 versículo 3 para corroborar. La experiencia del Pentecostés fue una señal para los apóstoles de que la nueva era había ya nacido, había venido, ya era el momento. Recibiendo el Espíritu es una metáfora para la salvación. Acuérdense, una vez que el Espíritu Santo trae de muerte a vida a un pecador, el Espíritu Santo no, en esta era no es como en el Antiguo Testamento, que bajaba, ejecutaba su acción sobre la persona y se iba. No, en esta era mora en la vida del creyente. Efesios 4:30 para corroborar, Lucas 24:49, Hechos 1:4, Romanos 8:9 y muchos otros textos más. Versículo 15 tenemos hermanos. Lo vemos a Pablo diciendo, hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La Nueva Versión Internacional dice, aún en el caso de un pacto humano. Pablo continúa con su argumento por medio de una ilustración común de los seres humanos. Él utiliza un término griego, diayeque, el cual puede traducirse como voluntad o testamento, en conexión con la herencia de uno. En el clásico griego, esto es traducido como pacto. En la Septuaginta, este término es siempre utilizado como un pacto entre Dios y la humanidad. Claro, el ser humano jamás iba a cumplir el pacto. Pecadores por naturaleza, pues imagínense. Dado a esta ambigüedad, Pablo utiliza esta metáfora legal como un ejemplo del convenio o pacto con Abraham y sus descendientes. Este contrato no puede ser cambiado. El mismo tipo de argumento usando en este concepto de una última voluntad y testamento es encontrado en Hebreos capítulo 9 versículo 15 al 20, con la salvedad de la mala traducción, por cierto, dicho sea de paso, del versículo 16. En el Antiguo Testamento el término berit, que significa pacto, no es fácil definirlo, pues no hay un verbo que sea igual en hebreo. Todos los intentos para derivar una definición etimológica han probado ser pocos convincentes. Sin embargo, la centralidad obvia del concepto ha forzado a los estudiosos a examinar el uso de la palabra para intentar determinar su significado funcional. Pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero se compromete con su creación humana. El concepto del pacto, tratado o acuerdo es crucial para entender la revelación bíblica. Hago una pausa y le hago una pregunta a mi hermano Víctor Macei. Mi hermano Víctor Macei, ¿cuántos pactos existen en esta era, en el Nuevo Testamento? Bienvenido. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto, el pacto con Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor. Gloria a Dios. El único pacto en esta era, en este aión, en el original griego, aión, en esta era, época, como lo quiere llamar, es el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa derramada en favor de su pueblo, de sus escogidos. Por fe, no por haber nacido geográficamente en Ecuador o en Argentina o en Israel. No, por fe, por un factor interno. ¿Y quién pone tanto el querer como el hacer y la fe en el cristiano, mi hermano Víctor Macei? ¿La ley? ¿Las obras del ser humano? ¿Quién pone esa fe? La fe salvífica. El precioso Espíritu Santo de Dios es el que nos puede dar esa fe única. No la podemos generar nosotros. Y por cierto, ¿el ser humano puede generar santidad en su propia naturaleza? Lamentablemente tampoco, mi hermano David. Perfecto. Gloria a Dios. Seguimos, mis hermanos queridos. La tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano son claramente vistos en el concepto del pacto.
Algunos pactos son basados en el carácter, acciones y propósitos de Dios. Esta misma tensión involucrando la relación de Dios con la humanidad es mencionada en el nuevo pacto. La tensión claramente puede verse comparando Ezequiel capítulo 18 con Ezequiel capítulo 36, versículo 27 hasta el 37. Hago una pregunta al aire. Téngala ahí, anótela si quiere. ¿Es este el pacto basado en las acciones de gracia o la respuesta al mandato para los seres humanos? Uy, qué pregunta. Anótenla, ténganla ahí y después conversamos. Este es el asunto más candente del antiguo pacto y el nuevo. Los objetivos de ambos eran los mismos, es decir, la restauración de la comunión con Dios, perdida en Génesis 3. Ustedes ya saben cuáles son las consecuencias después de lo que pasó en Génesis 3, o la caída, la desobediencia del ser humano. Y el establecimiento de gente justa que refleja el carácter de Dios. El nuevo pacto de Jeremías capítulo, mencionado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, resuelve la tensión al remover el rendimiento humano como un medio de obtener aceptación. La ley de Dios se convierte en un deseo interno en vez de un rendimiento externo. Recuerden, lo voy a repetir, Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Es Dios quien graba su ley moral en nuestros corazones. Hablo del cristiano. El que no es cristiano, pues simplemente, ¿qué ley va a tener? Va a vivir sin Dios y sin ley. Pero el que no es cristiano, pero tampoco está así como que en el otro extremo, o sea, que está en término medio. El que está en término medio, o sea, el religioso, ese va a intentar buscar donde sea las tablas de piedra. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los israelitas guardaban la ley dada a Moisés, dada por cierto en tablas de piedra, porque no tenían corazón, tenían piedra en lugar de corazón. De hecho, el mismo Señor Jesucristo tantas veces los exhortó. Por eso en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34 dice que Dios mismo va a grabar su ley moral en nuestros corazones. ¿Quién es nuestro Shabbat? O sea, el reposo. Cristo Jesús, todos los días. Usted no es cristiano los sábados. Usted es cristiano todos los días, 24 horas al día por los 365 días que tiene el año. Mateo capítulo 11, versículo 28 para corroborar. Grábense el texto porque es muy importante. El objetivo de la gente santa y justa siempre es el mismo, pero la metodología cambia. La caída humana les probó a ellos mismos ser inadecuados para reflejar la imagen de Dios. Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18. El problema no era el pacto, mis hermanos, pero si el pecado humano y su debilidad. Romanos 7, para corroborar. La misma tensión entre el pacto en el Antiguo Testamento, incondicional y condicional, permanece en el Nuevo Testamento. La salvación es absolutamente gratis en el trabajo terminado de Jesucristo. Pero esto requiere arrepentimiento y fe, inicialmente y continua respectivamente. Pero ya saben quiénes son los que van a tener fe, ¿no? Bueno, esto es un pronunciamiento legal y un llamado a vivir una vida cristiana, una afirmación indicativa de aceptación y un imperativo para la santidad, que por cierto, es Dios quien inicia la santidad, porque el ser humano por naturaleza solo produce pecado. Amigos pseudopuritanos, solo produce pecado. Aunque se pare en el púlpito y se sepa toda la doctrina de la gracia, el ser humano va a producir pecado. Es Dios quien inicia la santidad y ese es el Espíritu Santo, que es también Dios obviamente, que nos ayuda a ¿qué? A apartarnos, nos habilita para poder decidir no pecar. No estoy diciendo que nunca más vamos a pecar, ¿ah? Ojo, la diferencia es que nos duele como cristianos pecar. Los creyentes, mis hermanos, no son salvos por su desempeño, pero sí por su obediencia, por su fe en Cristo Jesús.
Por cierto, la obediencia es la consecuencia. Y consecuencia del nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10 para corroborar, y Tito 3:5. Recuerden el texto. Nos salvó, no porque hayamos hecho alguna obra de justicia. Ahora, vivir santamente se vuelve la evidencia de la salvación, no el medio de la salvación. Lo acabamos de aclarar. La nueva versión internacional dice: nadie puede anular ni añadirle nada una vez que ha sido ratificada. Pablo responde al reclamo de los judaizantes que la ley mosaica sustituyó la promesa de Abraham. La promesa de Abraham en Génesis 15 fue ratificada por ambas, la promesa de Dios y el sacrificio en el cual Abraham no tenía responsabilidad del pacto. Solamente fe. Solamente fe. Alguien dirá: no, pero es que Abraham sí guardaba la ley. Sí, pero Abraham era pecador como usted y yo. Y seguramente también en algún momento falló a la ley. Erró al blanco. Génesis capítulo 15, versículo 12 al 21 para corroborar. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién? ¿Dice ahí acaso al pueblo étnico de Israel? ¿O dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente? Y cuando dice simiente no se refiere a todos los que nacieron en Israel, sino a todos los que van a creer en el Mesías, Cristo Jesús, Señor nuestro, el abogado, el amigo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire cómo el mismo texto le hace una buena exégesis. Como dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y ahí dice, ahí está la clave. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando el texto menciona las promesas, el término promesas es plural por el número de veces que Dios repite su promesa a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 para corroborar. Génesis 13, versículo del 14 al 18. Génesis 15, versículo del 1 al 5. También tenemos del 12 al 18. Génesis 17, versículo del 1 al 14. Y Génesis 22, del 9 al 19. Cuando el texto menciona su simiente, el uso de simiente aquí es un juego de palabras. Es un, ¿cómo lo digo? Es un modismo común para descendientes. Mas, sin embargo, la forma singular puede ser singular o plural en significado. En este caso, nuestro hermano Pablo usa esta como referencia a Jesús y no a Isaac. Por consiguiente, la promesa de Dios no estaba ligado al pacto mosaico. ¿Sí ven el punto? Cuando el texto menciona ya que simiente, puede ser entendido en el sentido colectivo de los hijos de Dios en fe, como Abraham, que tuvo fe y le fue contado que por justicia. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 19 para corroborar. Tenemos versículo 17 y dice, permítame que lo pongo en pantalla. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando el texto menciona esto, de la ley que vino 430 años después, Pablo da otra razón por la superioridad de la promesa de Abraham. Esta precedía la ley mosaica en tiempo. Ha habido mucha discusión sobre el número de 430 años. Ha habido mucha discusión sobre el número de 430 años, el cual parece inexacto cuando se compara con la referencia de Éxodo capítulo 12, versículo del 40 al 41, a la duración de la cautividad en Egipto como 430 años.
Pero si nos remitimos a la traducción de la Septuaginta y el Pentateuco samaritano de Éxodo 12:40, el cual tiene y en la tierra de Canaán, y donde se le dice que su descendencia habitará tierra extraña por 400 años, pero no en esclavitud, en contraposición con lo que dice Hechos capítulo 7 versículo 6, de que fue 400 años de esclavitud, por cierto, ¿no? Génesis 15:13 para corroborar. Otros aciertan, mas sin embargo la promesa no era para Abraham solamente, sino también para los patriarcas, y simplemente se refiere al tiempo de repetición de la última promesa de los patriarcas en el tiempo en el que Moisés recibió la ley. En contexto, la explicación de nuestro hermano Pablo no concierne a la duración del tiempo, pero al largo intervalo entre la promesa de Abraham y a la ley de Moisés. La cosa sería más o menos que a partir del momento de la promesa, partiendo de que Abraham llegó a Canaán en el año 2000 antes de Cristo, los 400 años que se cita en Génesis se deben contar a partir de Isaac, que por cierto es su simiente, ¿no? Y esa sí, simiente física, vamos a llamarlo así. Primero, 60 años al nacimiento de Jacob, Génesis 25:25. Segundo, 147 años de vida de Jacob, Génesis 47:9, más los 17 años que vivió allí y aún no eran esclavos. Tercer punto, tenemos cuando Jacob llegó a Egipto, que por cierto, José tendría unos 30 años, los cuales nos daría unos 80 años de sus 115 de vida que tuvo. Como cuarto punto, tenemos los israelitas no fueron esclavizados apenas muriera José, porque el texto dice que salió un faraón que no conocía a José, y es imposible que el faraón o el sucesor del faraón, cuando José murió, no lo conociera. Así que debieron haber pasado unos 20 a 30 años después de la muerte de José para que eso sucediera. Si sumamos todas esas cifras nos da aproximadamente 310 o 320 años, así que Israel realmente fue esclavo en Egipto unos 80 años, tranquilamente. Pero de que fue esclavo, fue esclavo. Ojo, cuando el texto menciona que no lo abroga para invalidar la promesa, esta palabra catarge es una de las palabras favoritas de nuestro hermano Pablo y es traducida en diferentes maneras, pero su principal significado es hacer algo inútil, nulo e inválido, inoperable, ineficaz, pero no necesariamente inexistente o destruida. Acuérdense, no es que no hay ley, sí hay ley, pero está grabada en nuestros corazones. ¿Y qué pasó, mi hermano David, pues con las tablas de la ley dadas en, las tablas de piedra? Ya ustedes saben, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ojo, y ahí inclúyale los rituales, versículo 18. Pero ojo, no es que no haya ley, lo que pasa es que está grabada en el corazón del cristiano. Versículo 18, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La Nueva Versión Internacional dice, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. La Reina Valera del año 1960 dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Este es un verbo en perfecto medio, es decir, declarante, porque enfatiza lo que Dios mismo había hecho en el pasado con los resultados que atacaban el presente. La raíz básica de asumir es regalo o gracia. Enfatiza la naturaleza libre de los actos de Dios únicamente en el terreno de su carácter a través del trabajo del Mesías. En este caso Cristo Jesús, ¿no? No hay dos Mesías, por si acaso. Amigos que se inventaron un tal Yeshua HaMashiach, que coincide, por cierto, ¿eh? Pero bueno. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
La Nueva Versión Internacional dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Otras versiones de la Biblia dice, ¿para qué sirve la ley? ¿O para qué fue dada la ley? Pablo regresó a su estilo retórico de los versículos del 1 al 5. Él comenzó con dos preguntas por las cuales él trata de explicar el propósito de la ley mosaica en el plan redentor de Dios. Él se involucra en este contraste enfoque debido a que él ha devastado el propósito de la ley en sus previos argumentos, que algunos lectores pueden pensar que Pablo está a favor del antinomianismo. Por cierto, hay muchas sectas que odian al hermano Pablo. Es más, ni siquiera aceptan el Nuevo Testamento. Oh sorpresa, son judaizantes. Oh sorpresa. Cuando el texto menciona fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, 4 elementos con respecto a la inferioridad de la ley a la promesa que fue discernida aquí. Primero, fue añadida más tarde. Segundo, incrementó las transgresiones. Tercero, fue hasta que el Mesías, o sea, la simiente, vino. Cuarto, fue dada a través de un intermediario. La frase a causa de las transgresiones puede ser interpretada transgresiones limitadas. Esta traducción es posible sintácticamente, pero de acuerdo a las completas exposiciones de nuestro hermano Pablo en los primeros capítulos de Romanos, la ley fue dada claramente para mostrar a los seres humanos de sus pecados y plantea una paradoja. Pablo sentía que él había llenado los requerimientos de la ley en su vida. Filipenses capítulo 3 versículo 6 y Romanos capítulo 7 versículo del 7 al 11 para corroborar. Pablo era un tacaño, por así decirlo, lo cual era obvio para él. Esto le mostró que él era un pecador y necesitaba de la salvación espiritual. El punto de vista rabínico de los ángeles como agentes en la mediación de la ley puede verse en la traducción del Deuteronomio capítulo 33 versículo 2 en la Septuaginta. Los ángeles a quienes se les relaciona con la entrega de la ley también es discutida en Hechos 7:38, Hechos 7:53 y Hebreos 2:2. También en la obra de Josefo, en Antigüedades de los Judíos, en el inciso 15, 5:3 y el libro de Apócrifo del Jubileo, capítulo 1, versículo del 27 al 29. Pablo habría tenido en mente los ángeles del Señor que continuaban con la gente cuando Yahweh o Jehová no estaba con ellos. Éxodo capítulo 23, versículo del 20 al 33 para corroborar y Éxodo 32, 34. Recuerden una vez más Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Adicionalmente, ¿usted quiere ver cómo un cristiano cumple la ley? Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40, que le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, primer mandamiento, y segundo, que es similar al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple la ley y los profetas. Un religioso no va a amar a Dios y por consecuencia no va a amar al prójimo. Por lo tanto, hace rato que ha pisoteado la ley y se ha reído en la cara de Dios. Perdonen que sea fuerte, pero es importante hacer la aclaración. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La Nueva Versión Internacional dice, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Este versículo, mis hermanos, presenta al interpretador con diferentes posibilidades. En contexto, una manera obvia sería que el orden de la transmisión de la ley era de Dios a través de los ángeles a Moisés y a las personas. Sin embargo, la promesa es superior, porque esta fue dada cara a cara entre solamente dos personas, Dios
y Abraham, mientras que el pacto mosaico involucraba 4 partes. La promesa no requería mediación. También se puede referir a la promesa incondicional de Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 12 al 21. Solamente Dios participaba en esta ratificación. Ahora, mientras tanto, el contacto inicial de Dios con Abraham era incondicional. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pablo está usando el pasaje de Génesis 15 para plantear su punto de vista. El pacto mosaico era incondicional de Dios para con la humanidad. El problema, mis hermanos queridos, estaba que desde la caída de la humanidad ha sido incapaz de cumplir el pacto. Estoy hablando de los seres humanos. Incapaces. La promesa, entonces, basada en Dios solamente, es superior. La promesa está por encima. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mis hermanos, ahí no hay nada que aclarar. Pero sin embargo, vamos a hacer el análisis. Cuando el texto menciona, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, el texto griego no tiene un artículo con el término ley, el cual pudo haber implicado a la ley mosaica. El uso de ley sin un artículo ocurre 3 veces en esta carta. Muchas veces esa palabra ley en Gálatas no tiene el artículo, en el cual este caso se refiere al intento de la humanidad en ganar favores de Dios por medio de su comportamiento en los reglamentos religiosos y normas culturales. Ay, que yo guardo el sábado. Ay, que yo no como carne de morcilla. Ay, que el chicharrón de cerdo. Cuidado, hermano David, se va al infierno por comer chicharrón de cerdo. La clave no está en cuáles reglamentos, pero en la creencia de cada ser humano no puede ganar una aceptación con un Dios, el cual es santo 3 veces. Efesios 2:9, para corroborar también. Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos en la lectura de Romanos capítulo 7, porque eso es crucial. Cuando el texto menciona, porque si la ley dada pudiera vivificar, esta es una oración de segunda clase condicional porque expresa un concepto contrario a los hechos. Una traducción amplificada se leería de esta manera. Escuche bien, escuche atentamente. Si una ley que ha sido dada, la cual diera vida, la cual nunca existió, entonces el derecho de sentarnos a la diestra de Dios hubiera venido a través de la ley, lo cual no sucede. La ley está en el corazón del ser humano. Ya nosotros como cristianos no tenemos que estar buscando las tablas de piedra. ¿Dónde están las tablas de piedra? Circuncídate. Ponte el talid, el kipá. Canta esas canciones en hebreo. Apréndete 5 palabras. Que Yeshua, Hamashi, Elohim, Alejem, y etcétera, etcétera. No, mis hermanos queridos. De hecho, hay una advertencia en Apocalipsis, apúntelo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 9. Apúntelo y téngalo ahí presente para que lo lea esta noche antes de dormir. Versículo 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Nueva Versión Internacional dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Para lo cual el Antiguo Testamento estaba aludiendo, por cierto, incierto, ¿no? Solamente una posibilidad es Deuteronomio 27:26, que se refería más adelante en Gálatas. La caída de la humanidad y el distanciamiento es el primer punto del Evangelio de Pablo. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18 y Romanos 11:32. Literalmente esto es todas las cosas, y eso es algo neutro. No dice todos los hombres como masculino. Algunos ven aquí el significado cósmico de la redención en Cristo. Sin embargo, en este contexto se refiere a toda la humanidad, mis amigos, incluido a los judíos, judaizantes y gentiles. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando el texto menciona, pero antes que viniese la fe, el artículo definido es utilizado por fin con fe, implicando el cuerpo de la verdad cristiana, como por ejemplo el Evangelio. Hechos capítulo 6, versículo 7, Hechos 14, 22, para corroborar. Sin embargo, en este contexto, esta es una metáfora para la era del Evangelio. La Nueva Versión Internacional dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. La ley primero fue presentada o representada como un carcelero, según se muestra en el versículo 22. El hombre fue puesto en custodia protectora hasta que vino el Mesías. Filipenses 4:7 para corroborar y 1 de Pedro 1:5. La segunda metáfora utilizada describe las leyes en el versículo 24, donde también es llamado nuestro custodio. En la sociedad griega y romana, este término se refiere a los cuidadores de los jóvenes griegos y muchachos romanos. El guardián estaba a cargo de su protección, comida, transporte y tutoría. Así que la palabra guardián tiene una doble connotación de protector y aplicador de una disciplina. Pablo distinguió los dos propósitos intencionales de la ley en el plan de Dios. O sea, mostrarnos nuestra pecaminosidad y mantenerse como nuestro guardián hasta que la promesa gratuita de gracia de Dios viniera. Juan capítulo 1 versículo 12 para corroborar, Juan 3:16, Romanos 1:16, Romanos 10 versículo del 9 al 13. Tenemos el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Nueva Versión Internacional dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Dos versiones variadas de la frase preposicional a Cristo son posibles. Primero, traernos a Cristo, como la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera lo dicen. Como segundo punto tenemos otras versiones de la Biblia que dicen o hasta la venida de Cristo. Ahora, cuando el texto menciona a fin de que fuésemos justificados por la fe, este famoso eslogan de justificados por la fe era el de la Reforma. La ley tiene una parte que jugar en el regalo gratuito de Dios en Cristo. Provee una precondición necesaria al Evangelio, o sea, nuestra necesidad. Solamente Dios es quien da la fe salvífica al ser humano. Y obviamente pasa a ser cristiano, ¿no? Versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando el texto menciona esto, los creyentes ya no están por debajo de la edad, pero ellos se han convertido en hijos grandes, herederos completos. Todo esto ocurre a través de la gracia de Dios, el trabajo terminado en Cristo Jesús y nuestro arrepentimiento como una respuesta de fe, como consecuencia de que usted ha pasado de muerte a vida. Porque ninguna persona que no ha pasado de muerte a vida, pues va a tener fe en Cristo Jesús. A lo mucho lo conocerá, a lo mucho repetirá. Sí, es que con el corazón se cree, ¿no? Ustedes ya saben el texto de Romanos, ¿no? Que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Sí, lo va a decir de los dientes para afuera, pero realmente no ha nacido de nuevo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice por guardar el sábado, no dice por circuncidarse, no dice por celebrar el Sukkot, Yom Kippur, Yom Teruah, Yom, Sho. No dice nada de eso. Versículo 26 lo repito, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La frase todos son hijos de Dios se refiere a aquellos quienes aceptaron a Cristo por fe. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17 para corroborar. Este versículo no recomienda el universalismo y tampoco habla de la oferta de la salvación universal. Amigos universalistas. Romanos capítulo 5, versículo 18 para corroborar y Romanos 11, 32. Cuando el texto menciona a todos,
aparece en la primera oración en griego para enfatizarlo. Intentar justificarse mediante la ley del Éxodo 20, lo único que hace el ser humano es lo hace ser más hijo del diablo. El mismo Señor Jesús le dijo a los fariseos esto en Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Nadie se va a justificar por las obras de la ley. De hecho, lo corroboramos también en Romanos capítulo 3, versículo 20 y Romanos 3, 28. Seguimos versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Por eso es que hay un texto que menciona, bienaventurados los que lavan, o los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. El cristiano está revestido de Cristo Jesús. Ojo, no es que nosotros estamos revestidos de nuestra propia justicia. No se trata de nuestra justicia. Se trata de la justicia de uno que sí fue justo. El bautismo era simplemente la oportunidad para una confesión pública de fe en Cristo y acompañándolo el símbolo de cambio interno. Para hacer el bautismo de agua, una precondición para la salvación era convertirse en un neojudaizante. Esto era lo que creían en aquel tiempo, ¿no? La palabra griega para bautizado está en tercera persona en imperativo y la palabra para arrepentimiento está en segunda persona en imperativo. Este cambio, más que dirigido como orden a una segunda persona, a la menos directa tercera persona de bautizado, implica que la básica y prioritaria demanda de Pablo es para arrepentimiento. A esto le sigue el énfasis de la predicación de Juan el Bautista y también la de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3 versículo 2, Mateo 4 17 para corroborar. El arrepentimiento, mis hermanos, es la clave y el bautismo pues es simplemente una expresión exterior del cambio espiritual. Alguien por ahí dijo, siempre citan el texto, al que creyere y fuere bautizado ese será salvo. Pero mire el orden, al que creyere y fuere bautizado. Al que creyere, no dice al que lo bautizan para que crean, como las sectas pues neopentecostales y la mayoría de las sectas que los mojan, los remojan 1000 veces y 1000 veces salen del agua siendo más inmorales que antes. No, al que creyere y fuere bautizado. El bautismo es la consecuencia de que una persona ha creído, una confesión pública. No es la causa para la salvación, porque si fuera así, recuerden, el bautismo no salva, pero es la consecuencia de que usted ha nacido. Si fuera así, Cristo Jesús le mintió al ladrón en la cruz, porque él no tuvo la oportunidad de bautizarse. Ahora, recuerden que el bautismo no es mencionado en el segundo sermón de Pedro, sino arrepentimiento sí. Lucas 24:17 para corroborar. El bautismo era un ejemplo dejado por Jesús y por cierto, es un mandamiento. Usted pudiéndose bautizar no lo hace, pues raro. Cuidado, examínese. Mateo capítulo 3, versículo 3 al 18 para corroborar y Mateo 28:19. La pregunta moderna de la necesidad del bautismo por salvación no está señalada en el Nuevo Testamento como lo hacen creer los pentecostales unicitarios, aunque se suponía que todos los creyentes serían bautizados. Se suponía. Sin embargo, uno debe protegerse en contra del sacramento mesiánico. Recuerden, es la confesión pública. La salvación es una cuestión de fe, no un lugar perfecto o palabras perfectas, o tampoco es un acto religioso. No se trata de que alguien se acerque al púlpito y se ponga a llorar cuando el pastor lo llama a pasar adelante, pero sí va a ser evidenciado un verdadero arrepentimiento cuando se vea reflejado el fruto del Espíritu Santo. Cuando el texto menciona de Cristo estáis revestidos, este es un indicativo auristo medio, el cual enfatiza una acción con un propósito de nuestra parte. Esto involucra la idea de ponernos como una prenda la característica de la familia de Cristo. Esta metáfora de la vestidura es utilizada frecuentemente por nuestro hermano Pablo. Lo vemos. Romanos 13:14, Efesios 4:22, Colosenses 3:10 y 3:12. Es posible que se refiera al rito romano donde un muchacho intercambiaba su toga de niño por su toga de adulto. De ese modo se convertía en un ciudadano completo. Bueno, algo similar también hacen en los ritos judíos. Le llaman, creo que la bar mishvah. Bar mishvah. Esto entonces simboliza nuestro paso de la edad a la edad adulta, y por consiguiente al de la simiente completa.
Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ojo, cuidado, aquí no está diciendo Pablo que existan pastoras, por si acaso, aclaro. Las distinciones, las cuales los judaizantes enfatizaban, han sido totalmente quitadas por Cristo. Mis hermanos, el judío ha sido racista siempre, y los judaizantes con más razón. No hay barreras para que nadie pueda ser cristiano. La arrogancia de los judíos en contra de los gentiles, esclavos y mujeres ha sido totalmente quitada. Las distinciones ya no son válidas para la salvación. Sin embargo, esto no significa que no somos hombres y mujeres o esclavos libres, judíos y griegos. Romanos 3:22 para corroborar, 1 Corintios 12:13 y Colosenses 3:11. Estas distinciones permanecen y hay pasajes bíblicos que hablan de estas distinciones, pero en el área de ser cristianos ya no hay barreras, ya no hay barreras. Cada barrera levantada por alguien con pretensiones de superioridad moral, legalistas o humanos prejuiciosos, Cristo los ha derribado cada una de estas. Cuando el texto menciona vosotros sois uno en Cristo Jesús, todos los seres humanos o todos los humanos son todos uno en Adán. Ellos son potencialmente uno en Cristo. Romanos 5:12 y 5:18 para corroborar. La única barrera es el arrepentimiento personal, la fe en Cristo Jesús. Marcos 1:15, Hechos 3:26, Hechos 20:21. Este énfasis colectivo es muy similar al concepto del colectivo de Israel. Muy similar. Nosotros somos una nueva unidad colectiva, que por cierto nos llaman la iglesia. Juan 17 para corroborar, Romanos 12:4 y 1 Corintios 12:12. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Cuando el texto menciona así, esta es una oración de primera clase condicional y ustedes ya saben que asume pues la verdad desde la perspectiva del autor. Cuando el texto menciona, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y herederos según la promesa, no todos los nacionales o razas de Israel son verdaderamente el Israel espiritual. No, mis hermanos. Ya vimos el estudio de Romanos y si no lo ha visto, véalo. Les sugiero, compartan, denle like, suscríbanse. Pero todos los que son el verdadero Israel es por fe. Romanos 2, versículo 28 y 29 y Romanos 9:6. Por consiguiente, no más distinciones eran hechas entre judíos y gentiles, solamente entre aquellos quienes tienen fe en el Mesías y aquellos que no. O crees en Cristo Jesús o no crees en Cristo Jesús. Mis hermanos, una vez más, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo solo hay condenación eterna. Lago de fuego y azufre, que arde por la eternidad, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Separados totalmente de Dios. Por la eternidad. No es porque, ya ahora sí me voy a arrepentir. No, por la eternidad. Hechos 4:12 para corroborar. Usted puede haber nacido incluso en la casa, al ladito. En la casa donde, aquí está, donde nuestro Señor Jesús nació. Aquí, mira el pesebre, aquí está. No, usted puede haber nacido al lado, en Tierra Santa. Pero si no nace de nuevo, si no acepta a Jesucristo como consecuencia de haber nacido de nuevo, ya sabe que le espera. Por mucho que haya nacido en Tierra Santa, fuera de Cristo, no hay salvación. No hay favoritismos con Dios, pues su plan de gracia universal para la redención de la humanidad es el arrepentimiento y fe en su Hijo crucificado. Aquellos que respondan por fe son hechos hijos y herederos de Dios. No hay más distinciones entre judíos, entre griegos, cholo, mestizo, blanco, bajo, no sé, ecuatoriano, panameño, no sé. No hay distinción. Esta nueva realidad también afecta el nacionalismo y las profecías geográficas. La distinción entre judíos y gentiles no es más válida. No lo es. Ya nunca más. Palestina y Jerusalén no son más que el enfoque de la actividad de Dios, más nada. Es más, ya saben que
Alguien preguntó, ¿y qué papel desempeña Israel o el pueblo étnico de Israel en los últimos tiempos? Mis hermanos, absolutamente nada. No juega ningún papel. Quizás mi vecino, ya siempre lo digo, Israel Quiñones, si se arrepiente de sus pecados. Pero de ahí de que la Israel étnica tenga algún papel, no, mis hermanos. Alguien por ahí saldrá, no, pero es que todo Israel será salvo. Vaya al libro de Romanos, que ya hemos visto ese texto con anterioridad. Ese estudio, perdón. El mundo entero, mis hermanos, es la nueva tierra, o será la nueva tierra santa, y Jerusalén, pues la especial. Ahora, la nueva Jerusalén, que ya que la mencioné, por cierto, que será más adelante cuando todo esto acabe, simboliza la naturaleza, no es una ubicación geográfica, no. Simboliza la naturaleza de santidad, donde estaremos los salvos gozando ante la presencia de Dios aquí en la tierra. Y Él mismo enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Apocalipsis 21, versículo 2 al 4 y Apocalipsis 21, 10. En resumen, mis hermanos queridos, la ley es el ayo, a, y de yuca, o, es el ayo, o el paidagogos, en la palabra en el original griego, de ahí viene la palabra pedagogo, o pedagogía. La ley es el ayo, o profesor, que nos lleva a Cristo. Es el espejo para mostrarnos nuestra condición caída, depravada, chueca y pecaminosa. Sirve para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Esta no nos salva. ¿Y la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, a pesar de ser miserables pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 20 para corroborar, Romanos 3, 28, Efesios 1, versículo del 3 al 14, Efesios 2, versículo del 1 al 10, Judas 24 y 25, Tito capítulo 3, versículo 5. Los judíos en el Antiguo Testamento, escúchelo, no pudieron cumplir con el pacto dado por Dios. Por eso es que a los cristianos nos grabó su ley moral en nuestro corazón. Jeremías capítulo 11, versículo 10. Se lo voy a leer, si me lo permite. Jeremías capítulo 11, versículo 10. Apúntelo. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Permítanme, yo se los leo por favor, ¿vale? Ok, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, escúchelo bien, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está hablando de la nueva, o por así decirlo, la Israel espiritual, los que van a creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como creyeron en el Antiguo Testamento, ¿no, verdad?, en la venida del Mesías, nosotros también creemos que Dios le levantó entre los muertos y viene por segunda vez por su iglesia inmaculada. Y es por eso importante que este cuerpo corrupto sea convertido, sea transformado en un cuerpo de incorrupción. Porque si lo vemos así como está al Creador,
fulminado, porque Dios es santo 3 veces. Por eso es que este cuerpo corrupto tiene que ser transformado en cuerpo de incorrupción. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese es el contexto de sin santidad nadie verá a Dios. No está diciendo que el ser humano va a producir santidad. Amigos pseudopuritanos que se saben las doctrinas de la gracia, pero creen que el ser humano genera santidad. No, el ser humano genera pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Es un devocional que se viene más adelante, si Dios lo permite. Mis hermanos queridos, damos gracias al Señor por este estudio. Pueden abrir sus micrófonos si desean. Mi hermano Víctor Macei, usted puede justificarse por las obras de la ley. Justificar, ¿no? Usted puede justificarse frente a nuestro Señor Jesucristo, el cual viene pues a juzgar a vivos y a muertos. Bienvenido a interactuar. Gracias, mi hermano David. No, mediante las obras de la ley ningún ser humano podemos justificarnos. No hay forma de que desde nuestro propio interior y desde nuestra propia conciencia podamos generar la justicia que se requiere para con Dios, para el acceso directo a Dios. Es imposible. Amén. Ahora, alguien por ahí citó las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque, o sea, de una manera indirecta, toma ese texto fuera de contexto para arrastrarnos al Sinaí. Pero si ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera los judíos originales, o sea, los nacidos en Israel, ni siquiera ellos pudieron guardarlo en el Antiguo Testamento. Cuidado, no estoy diciendo que no exista ley. Sí existe, pero está grabada en el corazón. Pero alguien tomó por ahí: si me amáis, guarda mis mandamientos. Ya habíamos visto en el estudio de Romanos cuáles eran los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo, a cuáles mandamientos se refería nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de eso está: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. En eso se resume. Ahí Jesucristo nos dijo: tienen que regresar arrastrados hasta el Sinaí y tienen que circuncidarse el Shabbat. No, Cristo es nuestro Shabbat o reposo. Y ya después, más adelante, también veremos los tipos y sombras, etcétera, etcétera, conforme va avanzando los estudios. Pero bueno, mis hermanos queridos, damos gracias al Señor por este estudio. ¿Qué les parece si vamos a orar? Vamos a agradecer al Padre Celestial en un acto de reverencia. Usted puede cerrar ahí vuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, le damos muchísimas gracias. Se ha predicado tu palabra, se ha dado este estudio. Te rogamos humildemente, Padre Santo, que no solamente quede en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que podamos, aparte de atesorarlo, este estudio, que podamos compartir con todos los hermanos, amigos, conocidos, incluso pues si alguien tiene enemigos, compártalo también. Te pedimos discernimiento de tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos a que esto no se quede en nuestra mente nada más. No. Cada vez que vemos o conforme vamos estudiando, nos damos cuenta de cómo tú has hecho todo perfecto. Todo apuntaba a Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo. Todo era un tipo y sombra que apuntaba a la verdadera simiente. Los que creerían en el Señor Jesús por fe. Por fe. Gracias porque el único varón aprobado, justo, santo, agradable, sin mancha, el único que pudo haber cumplido con la ley, con toda la ley, fue nuestro Señor. Nosotros no hubiéramos podido, Padre, no hubiéramos podido. Si alguien dice que puede, está mintiendo. Pero nosotros tratamos, Padre, pero descansando en Cristo Jesús. Y eso es algo automático. Yo no he visto un cristiano que un día se levante y diga: hoy tengo ganas de asesinar a mi primo. No he visto eso.
Tú eres quien pone el amor a Dios primeramente y segundo el amor al prójimo. Gracias, Padre. Gracias porque tu ley es santa, agradable y perfecta. Porque apunta a Cristo Jesús, al Mesías, el único que sí pudo cumplirla por nosotros. Él dijo en esa cruz hace más de 2000 años, tetelestai, consumado es, hasta aquí. He cumplido por ustedes. Ustedes no podían. Acabamos de leer los textos de Jeremías 31. Por eso, Padre Santo, tú has grabado tu ley moral en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Santo, a poder examinarnos día a día y saber en qué estamos fallando. Exhórtanos, Padre, aunque nos duela, exhórtanos, te suplicamos. Ayúdanos a mantenernos firmes siempre. Ayúdanos también a poder ser una pequeña luz en medio de tantas tinieblas. Gracias por este estudio, Padre. Te oro por las personas que van a verlo por diferido. Te suplicamos, quédate con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias a todos por haber sacado este espacio, este tiempo para poder ver este estudio. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Para el que va a tomar, pueden encender sus cámaras, por si acaso, si quieren, para la foto. Vea, ahí les dejo el puño. Vamos a tomar la fotito. 3, 2, 1. Ahí va la sonrisa, vea.